Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast El Arte del Emprendedor. En esta ocasión estamos nuevamente con Manuel Antesana y vamos a ver el capítulo 2 de La ciencia de hacerse rico, de un libro excelente que realmente nos puede aportar mucho en crecimiento y desarrollo personal. ¿Cómo estás, Manu? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodri? Buenas tardes. ¿Todo bien aquí? Nuevamente con este fantástico libro que vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo es realmente la ciencia para conseguir riqueza. Y riqueza me refiero a todas las áreas en nuestra vida, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es no solamente en la parte material, sino que en la parte, como ya vimos en el primer capítulo, la parte espiritual, la parte mental y bueno, la parte que es material, ¿no? Que es una mezcla de las tres, que tiene que estar siempre, siempre coordinado o siempre acompañado. Exactamente. Y justo me hace recuerdo a algo que leí una vez y dice, ¿no? Nosotros somos seres espirituales, tenemos un intelecto y vivimos en un cuerpo físico. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que somos espíritus, tenemos un intelecto y vivimos en un cuerpo físico. Hasta ahora, hay muchas personas que no se dan cuenta realmente del potencial que tienen para poder crear ciertas cosas, ciertas circunstancias en su vida. Y es por eso que estamos haciendo esta serie de episodios para que podamos ayudar a las personas a que realmente puedan entender de que tienen el poder de crear nuevas cosas en su vida, en cualquier aspecto que ellos quieran. Y por eso debemos aprender la ciencia de hacerse rico. Y dice, existe una ciencia para hacerse rico y esta funciona con una certeza matemática. Esto quiere decir que hay realmente una ciencia para hacerse rico, porque si no fuera de ese modo, ciertas personas se hacen ricos y otros no. Y queremos entender por qué pasa eso, ¿verdad? Exacto, en realidad es una forma de hacer las cosas, ¿no? Que es, si haces las cosas de lo que nos dice este capítulo, si haces las cosas de una determinada manera, vas a producir unos resultados, obviamente, que son semejantes a las personas que están haciendo las cosas de esta forma. Entonces, es por eso que en este capítulo nos habla mucho de que no ser rico o tener riqueza no depende del entorno. El entorno puede ayudar mucho a que tú obviamente te potencies para llegar más rápido, porque depende mucho si has nacido obviamente tal vez en un entorno que tengas más contactos, más relación con alguna cosa que tú quieres potenciar, pero no es determinante, sino que lo que haces tú de una cierta forma, sin importar el entorno, va a hacer que tú crezcas y que tú puedas alcanzar esta riqueza y vemos casos de muchas personas que han nacido en situaciones adversas, que han nacido pobres, que no han tenido nada para poder realmente, para poder decir, nació en cuna de oro esta persona, pero han sabido salir de ahí y han logrado obtener esta riqueza. Exactamente. Entonces, como tú estabas diciendo, no interesa las circunstancias, el ambiente en el que te rodeas, sino interesa que hagas las cosas de cierta manera. Eso es lo que dice precisamente el libro, ¿verdad? Dice, todo lo que nos rodea, las cosas que vienen a nuestra vida son el resultado de ciertas acciones que las hemos hecho de un cierto modo. Ahora, quiero que mires para atrás. Todas las cosas, si te das cuenta, han seguido un orden hasta llevarte en el momento en el que estás ahora. Y todas las cosas que te rodean han sido porque tú has atraído esas cosas a tu vida. ¿Cómo has atraído esas cosas a tu vida? Mediante tus acciones, mediante tu pensamiento, mediante tu sentimiento, porque primero has deseado algo, lo has pensado y eso se ha ido materializando de acuerdo a tus acciones. Entonces, si tú haces las acciones que estas personas hacen para generar riqueza, tú también puedes volverte rico, porque estas personas no son diferentes a nosotros o a cualquier otra persona en el mundo. Ahora, haz esta pregunta. ¿Un vagabundo en el parque tiene las mismas 24 horas que el millonario más grande en el mundo? ¿Verdad? Tiene las mismas Exacto. 24 horas, pero la diferencia está en qué es lo que haces con esas 24 horas. Y Ahora, cómo las aprovechas, ¿no? Cómo las implementas. Y otra de exactamente, las cosas importantes es que incluso cuando uno no toma decisiones,
está decidiendo. O sea, si tú decides hacer algo o no haces nada, igual estás decidiendo porque eso va a marcar lo que vayas haciendo en tu vida. Y por eso la importancia de tener o de buscar mentores, ¿no? Un mentor o una persona que sea un referente para ti, para lo que tú quieres hacer. Y es importante, por ejemplo, me imagino, Manu, tú en tema del coaching tienes un mentor, que me imagino que en este caso es Bob Proctor, que es la persona de la cual has aprendido todo lo del coaching. Y no solamente es poder aprender la forma como esta persona piensa, la forma como esta persona trabaja para que tú realmente puedas convertirte en una persona de éxito. Esto es lo que en programación neurolingüística se conoce como el modelado, ¿no? Que los coaches de programación neurolingüística te dicen que para producir un resultado tienes que seguir una persona que esté ya produciendo ese resultado, y si haces el modelado de este tipo de comportamiento puedes lograr obviamente un resultado muy similar o un resultado muy parecido de lo que estás viendo que está haciendo este mentor o este coach. Exactamente. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar este libro, eso es lo que debemos hacer, estudiar el libro, no leerlo. ¿Por qué? Y esto lo digo con todos los libros de autoayuda o cualquier otro que tú estés leyendo, hay que estudiarlo y aplicarlo, porque hay muchas personas en el mundo que son exitosas, pero no saben por qué son exitosas. Y eso es algo que yo aprendí con Bob Proctor, cuando él decía y los llamaba a estas personas que no sabían por qué hacían las cosas bien, pero lo hacían, les llamaba los competentes inconscientes, Conscientes. ¿no? Hacían bien, pero no sabían por No sé qué, por qué. pero lo Exacto. hacían, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es saber por qué hacen bien las cosas, y ese trabajo lo hizo precisamente Napoleon Hill con el libro de Piense y hágase rico. Quería estudiar a las personas por qué hacían las cosas bien. Entonces, las personas pueden hacerlo a propósito o por casualidad para enriquecerse, mientras que aquellas personas que siguen haciendo, por ejemplo, lo mismo y no de este modo específico, se quedan donde están, sin importar qué tan duro trabajen, qué tan capaces sean, no van a avanzar si no hacen las cosas de cierto modo. Y ese cierto modo es cambiando el pensamiento y a la larga la actitud y el comportamiento. Exacto. O mira, y algo que es muy interesante es que cuando tú ves una persona que, si quieres, tiene mucha abundancia o tiene mucha riqueza, generalmente eso ya no es un problema de pasar a otra generación o pasar digamos, si tú eres millonario, que pase a tus hijos, porque son patrones que ellos inconscientemente los van aprendiendo, pero es como tú dices, volverse consciente y darte cuenta de que si tú no tienes esta situación, o digamos, si a vos te ha tocado nacer en un lugar donde no había pobreza, donde no tenías la situación que te ayudaba, estas personas generalmente han logrado alcanzar la riqueza porque han salido de sus patrones automáticos y han empezado a cuestionarse y han empezado a hacer cosas que las personas que han logrado resultados han hecho y han empezado a trabajar en eso, ¿no? Entonces, no es por eso que es muy, muy fácil ver a una persona que dice, nació con riqueza, pero ellos inconscientemente ya van heredando estos comportamientos que les han transmitido sus padres o sus abuelos, que ya tenían estos patrones de éxito para la riqueza, ¿no? En cambio, una persona que nace en situaciones adversas, si no cambia este patrón y no empieza a analizar cómo puede lograr esto, muy probablemente va a ser víctima igual de la circunstancia del patrón de pobreza que le ha tocado vivir o en el cual ha nacido. Exacto. Y un ejemplo muy claro que deja también en el libro es el ejemplo de si dos personas están en la misma ciudad, en el mismo trabajo, tienen las mismas oportunidades y solo uno prospera, entonces debe haber algo que esta otra persona esté haciendo diferente para que pueda obtener esos resultados. Y eso es lo que está tratando de enseñarte este libro, que pienses de un cierto modo para que puedas tener resultados de ese modo. Entonces, este capítulo es sumamente importante que lo lean y que lo apliquen porque les va a ayudar a entender que hacer las cosas de cierto modo te va a hacer tener resultados de cierto modo, como lo dice en el libro.
Exacto. Y si quieres producir un resultado y no te está funcionando, cambias la forma de hacer las cosas para producir otro resultado, no intentar hacer lo mismo para obviamente tratar de producir un resultado, porque eso es como decía Einstein, eso es locura, ¿no? Intentar hacer las cosas una y otra vez y esperar un resultado diferente si estás haciendo las mismas cosas. Algo más que me gustaría mencionar es que este capítulo en particular nos rompe ese paradigma de que solamente, digamos, si eres, no sé, abogado, si eres empresario, si, vas a tener éxito. Y obviamente no es así. El libro nos dice, este capítulo, que las personas que realmente hacen lo que les gusta y son buenos en eso pueden hacer dinero, pueden tener riqueza en cualquier área. Y ahí tú ves personas que son de todo, ¿no? Ingenieros, personas que estudian o carreras que nunca te imaginarías que te pueden dar dinero, pero mucho depende si tú realmente eres bueno, si realmente te apasiona y también si es que le das un enfoque, una visión de negocio para explotar eso y no solamente te quedas con una visión limitada. Entonces, en cualquier rubro o en cualquier área, tú puedes hacer riqueza, pero tienes que cambiar esta forma de pensar de que solamente si has estudiado una carrera que se paga muy bien, pues puedes generar riqueza. Exactamente. Además de eso, para que uno pueda ver todas esas oportunidades, debe cambiar, por ejemplo, su perspectiva. La perspectiva nos da la capacidad de ver desde diferentes ángulos. Algo que siempre repito es, si tú repites, por ejemplo, un problema varias veces, si lo estudias varias veces, vas a ver diferentes soluciones para ese problema. Pero si te enfocas en el problema y no en la solución, entonces nunca vas a salir de eso. Ahora, si vas cambiando tu perspectiva en tu negocio, en tu carrera profesional, en tu emprendimiento, en lo que sea que estés haciendo, vas a ver que te van a aparecer oportunidades que tú mismo rechazas y las rechazas porque tú piensas que no puedes hacerlo. Y es por eso que Exacto. debemos cambiar nuestra mentalidad primero, leyendo este tipo de libros, repitiendo este tipo de libros e internalizarlos para que realmente pueda hacer un efecto en nuestro comportamiento, que esa es la idea, cambiar nuestro comportamiento. Ese es otro error que cometen las personas y es de querer cambiar el resultado, pero no se van a la raíz del problema. Y la raíz del problema es nuestros pensamientos. Y en todos los libros de autoayuda, en todos los libros, incluso religiosos, muchos de ellos, habla sobre el pensamiento. Pero Exacto. nosotros no queremos entender de que esa es la raíz del problema. Claro, y este libro es un libro que, a ver, no sé cuánto tiempo tendrá o cuándo ha salido este libro, si tú sabes, cuándo se ha hecho este libro. A Debe ver, ser, obviamente, hace bastante, pero tiene conocimientos o que son, si quieres, premisas de mucho antes, muy antiguas, pero que se siguen aplicando al mundo actual, porque son formas de pensar o son hábitos que se van transmitiendo y que al final esto no va a cambiar, estés en el contexto que estés psicológicamente, el ser humano funciona de una forma y aunque cambie la tecnología, lo importante es adaptarte, pero estas son cosas que tú tienes que cambiar porque son creencias o hábitos que eso es parte del comportamiento humano, que si tú sacas lo mejor para lograr esto, vas a lograr ese resultado, ¿no? Y esto se aplica a esta época o a una época antigua, que seguramente este libro ha salido hace mucho tiempo, pero sigue aplicándose así como piense ya ser rico, ¿no? claro, sí, ahora que estoy leyendo es de 1910, o sea que Imagínate, son 1910. Y son cosas que todavía, de hecho, te sirven esta sabiduría que ya había, se va transmitiendo, ¿va? Pero muchas veces se va perdiendo porque hemos perdido el hábito de leer o de tener este tipo de conocimientos interiorizados. claro, esto es algo que no es que estamos descubriendo ahora, sino que ya viene de hace miles de años, ¿verdad? Es algo que ya existía antes. Y se ha perdido o muchas veces la tecnología ayuda mucho a que vayamos evolucionando, pero este tipo de conocimientos también se van perdiendo. Y, por ejemplo, ahora lo debes ubicar, me imagino, a Tony Robbins, que es uno de los mejores coaches a nivel mundial.
en un libro que no me acuerdo cuál era que leí, si era Despertando el Gigante Interior, el Gigante o Poder sin Límites, creo que era. Él te habla de lo mismo, del automodelado, de cómo puedes tú producir los resultados que una persona tiene modelándolo con ya sea lenguaje corporal, ya sea a través de los hábitos, acciones, que si te das cuenta es literatura moderna versus literatura antigua, pero que tienen las mismas bases. Exactamente, o sea, todo esto está basado en las leyes universales, en pocas palabras. Entonces, siempre hay que ir viendo cosas también que resuenen con nosotros. Por ejemplo, este tipo de libros, cuando uno lee, siente, o sea, siente que es lo correcto leer eso o hacer eso que dice en el libro. Entonces, algo muy importante también es que escuchemos a nuestra intuición. Nuestra intuición es el propio subconsciente o la inteligencia infinita o Dios o como tú quieras denominarlo, que te está diciendo esto es lo que debes hacer. ¿Alguna vez has debido tener alguna circunstancia? Por ejemplo, te demuestro que la intuición está constantemente tratando de ayudarte. Es, por ejemplo, si tú estás yendo por alguna calle y, y tú sientes que esa calle es peligrosa y giras hacia un lado, porque has sentido, has tenido ese sentimiento. Entonces es intuición diciéndote no vayas por ese lugar. Y es lo mismo con cualquier cosa. Aprende a escuchar, como dicen los griegos, al corazón de corazones, a tu subconsciente, a tu intuición. Y cuando empieces a escuchar a tu intuición, entonces ahí es donde vas a empezar a tomar acciones de cierto modo, porque esas acciones van a ser acciones que están viniendo de otro lado, no están viniendo de tu consciente, de tu mente pensante, de tu lógica, están viniendo de más allá de eso. Entonces, presta mucha atención a tu intuición, que es muy importante. Exacto, exacto. Es realmente algo que nos ayuda mucho, pero que también hemos ido perdiendo, ¿no? Con este mundo de que todo tiene que ser ya y deprisa, vamos perdiendo esa conexión con nosotros mismos, que como tú dices, es la clave, que ahora puede parecer muy idealista, muy imaginario, pero esa es la clave, que todo esto te dice este libro y te dice también, piensa y hágase rico, que tú tienes que conectar con esa inteligencia infinita que es tu subconsciente, tu intuición. Exactamente. Entonces, para resumir este capítulo que hemos leído ahora, es hacer las cosas de un cierto modo. Quiero que como un ejercicio, ahora que ya sabes que hacer las cosas de diferente manera te van a llevar a hacer y te van a llevar a tener resultados distintos, entonces empieces a ver cuáles son las actividades productivas y las actividades no productivas que tienes en tu día a día, pero anótalo, anota esas actividades y ve cuáles son las que realmente te están llevando donde quieres ir. Pero para eso primero debes saber dónde estás yendo. Así que márcate un objetivo, ya sea financiero, personal, cualquier cosa que tú quieras lograr. Y después de eso, empiezas a hacer esa lista de las actividades productivas y no productivas. Con eso yo les dejo ese ejercicio para que puedan realmente empezar a tener conciencia de lo que hacen, que eso es lo más importante. Muy, muy útil, muy útil. Yo creo que es importante hacer eso. Y a mí me gustaría aportar diciendo que si tú quieres lograr una meta financiera, una meta personal, una meta en el área que quieras, busques un mentor o busques una persona que sea referente en lo que tú quieras lograr y empieces a estudiar su biografía, empieces a ver más cómo piensa esta persona, a buscar información, a empaparte de toda esta forma que tiene de pensar, porque seguro que si tú empiezas a ver toda esta información y empiezas a llenarte de esto, puedes lograr resultados muy similares a los que esta persona está haciendo, obviamente siempre y cuando interiorices este comportamiento en tu forma de ser y lo vayas aplicando y como dice Manu, con tu meta y tu objetivo bien claro hacia dónde quieres llegar. Exactamente. Y bueno, para no alargarnos más, por último, quiero decir de que las personas que estén interesadas en saber cómo lograr sus objetivos, cómo ponerse objetivos, cómo cambiar sus hábitos, cómo llegar realmente a tal vez vender más en sus negocios, pueden contactarse conmigo en mis redes sociales como manu.antesana. Va a estar en la descripción del podcast y también lo van a encontrar en mis redes sociales.
Les voy a dejar ahí la descripción, todo a detalle. Y si quieren saber más acerca de marketing digital, cómo hacer crecer o potenciar tu negocio, pueden buscarlo a Rodrigo Rivero, que también voy a dejar sus redes sociales aquí abajo y en la descripción para que se pongan en contacto con él. Así que, Rodri, si quieres agregar algo más. Creo que no, Manu, ha sido un episodio interesante, así que ojalá, como siempre, esperamos haber aportado con valor y con contenido que les ayude a mejorar y a crecer en el desarrollo personal. Así que ha sido un gusto, Manu, y nos vemos en otro episodio. Nos Gracias. vemos en otro episodio del Arte del Emprendedor. Un abrazo a todos. Gracias. Igualmente, gracias.